la policía en la casa del acosador. Este hombre que acosaba a una nena de 11 años por WhatsApp hasta que su padre... Ahí vemos las imágenes. Delito que está penado, está estipulado en el artículo 131 del Código Penal, tiene una pena que va de los 6 meses a los 4 años. Tiene lo mismo que el acoso simple, porque se considera como un acoso simple a menores de edad por medio de las redes sociales. Ahora, este padre pudo ver cómo su hija hablaba con una persona mayor de edad de 29 años porque la misma menor le mostró esos chats porque justamente le pedía que hiciera cosas de adultos, entre otras cosas que le llamaban la atención. Ella sintió miedo, se lo mostró y el padre decidió hablar, hacerse pasar como si fuera ella y concertar una cita, un encuentro. Finalmente, cuando ese encuentro se dio, lo golpeó, porque justamente le dijo, yo iba decidido a matarlo. Vos ponete en el lugar, ¿no?, de un padre viendo lo que escriben. Ahora, hay que dejar, es importante alertar de estos tipos de delitos, que actúe la justicia. Existe también una figura nueva que es el agente encubierto, que es una especie de camuflaje, una persona del Poder Judicial que se hace pasar justamente por uno de estas personas para poder atraparlo. Esa es la forma correcta, ir por la vía judicial para poder finalmente atraparlo, porque el padre terminó con una causa justamente por lesiones y esta persona por grooming. Quedó libre porque al ser la pena máxima de 4 años es excarcelable, está en libertad con una causa abierta. Pero no hay Walter algún tipo Rodríguez. de vigilancia, alguna Sí, esta cuestión persona de es libre seguimiento. en la pero igual va a calle. quedar libre. O sea, puede nos volver a confundamos. cometer lo mismo. Tanto intervino el padre, obviamente que tendría que haber hecho la denuncia que corresponde, porque este delincuente hoy está en libertad porque el padre no hizo lo que correspondía, no hizo hacer la denuncia. Lo citó en Juan B. Justo y Corrientes, lo mató a palos y ahí estamos viendo cómo quedó y después llamó a la policía. Hizo lo contrario que tendría que haber hecho. Claro. Entonces, evidentemente, si no hay denuncia, esto tiene que hacerse de oficio. Sí, Cuando porque es llega la delito de acción policía pública. y lo ve todo golpeado y dice, ¿qué pasó? Entonces, Walter Rodríguez explica, mi hija era acosada por esta persona, le mandaba mensajes lascivos, Mensajes, que le mandaba fotos. fotos pornográficas, le pedía que se sacara fotos ella en ropa interior. Sí. Entonces lo que hizo el padre, y esto hay que rescatar el tema de la conexión entre un adolescente o una chica preadolescente y los padres. Porque no pasa generalmente esto. No pasa que la hija Que le diga le avisa a le los avisa al padres claro. que hay una persona que no sabe cómo se metió a hostigarla y a mandarle mensajes lascivos. Y acá no Esto- pasó a mayores. Claro, esto pasa porque había conexión. Pero en la mayoría no hay conexión y después pasan las cosas que pasan. A ver, Tenemos a el ver, caso a justamente ver, de yo Micaela creo que- Ortega, que terminó con la violación y muerte, ¿no? Bueno, y ahora estamos en vivo y en directo, en donde están allanando la casa del acosador, de este hombre, en donde se puede encontrar también pruebas. Seguramente están en busca de pruebas, de fotos, de otras comunicaciones, de secuestro de otros celulares, de computadoras, donde esta clase de gente, estos pedófilos, guardan en archivo fotos de otras menores. Sí, de hecho ya tiene antecedentes porque varios vecinos del lugar dijeron que hacía lo mismo con otras víctimas. Este es el peligro también, ¿no? Una persona suelta que va a seguir actuando de la misma forma. Hay víctimas también en peligro. Pienso más allá de el instinto, creo que sale de cualquier padre o madre, perdón si es muy incorrecto lo que digo, de pegarle, pero ¿cuánto hay de la certeza o la sospecha de que la justicia no va a hacer nada, ¿no? En Exactamente. hacer este tipo de cosas. Sí, bueno, y ese es uno de los puntos que nos planteamos todos, pero está Fernando Moreno allí en vivo, en donde se va a sumar a relatarnos lo que está ocurriendo en estos momentos. Fernando, adelante. Sí, sí, exactamente. En este momento está la policía, acaba de ingresar hace minutos nada más. Descendieron de varios móviles del Poder Judicial y también de móviles de la policía de la ciudad particularmente, que era lo que recién se destacaban. Están en el interior ahora de la vivienda justamente en busca de lo que ustedes estaban hablando, ¿no? En busca de material que pueda de alguna manera comprobar, ¿no es cierto?, que esta persona
bueno, ya había tenido casos anteriores. O sea que justamente nosotros hablamos con algunos vecinos de la zona, un comerciante lindero, ¿no? Donde vive, en la casa donde vive este sujeto, Germán Acosta, nos decía que hace algún tiempo escracharon la casa aquí de Arenales 3416, viven en el departamento, se habían escrachado las puertas de la casa, pegaron carteles y ahí hicieron algunas pintadas. Y la madre del joven, que es docente, es maestra, se dedicó a despegar los carteles y demás, y hoy justamente insistía, ¿no? De que bueno, que el hijo nada que ver, que no tenía nada que ver, que es inocente y demás. Recordemos que el joven Acosta, Germán Acosta, es estudiante de leyes, está estudiando para abogado, y los vecinos de la zona no daban crédito de todo esto, porque eso no podían creer. Primero porque no lo conocían. Segundo, algunos vecinos también linderos nos decían, mira, esto es como un barrio, acá nos conocemos casi todos. Bueno, esta persona no era muy conocida, de hecho no sabemos ni siquiera sabemos que vivía en esta zona. Nos enteramos del caso, pero no sabemos que vivía acá justamente, es lo que nos decían. Y una vecina justamente del mismo domicilio nos dijo que bueno, que es un condominio que tiene 4 departamentos, 4 viviendas, de las cuales entre ellos, entre los vecinos, no se dan mucho. No hablan mucho entre ellos, se saludan más que nada en los palieres cuando se cruzan, pero habitualmente no son de hablarse. Y también nos agregan que este chico, Germán, tenía como un estrecho vínculo con su madre, ¿no es cierto? Siempre se lo veía acompañado por la madre, y no tenía amigos, no se lo veía entrar ni salir de este domicilio con amigos. Después, todo lo demás, la policía, el Poder Judicial tendrá que encontrar, ¿no es cierto? Aquellos datos que lo incriminen, van a ir en búsqueda de computadoras o de material pornográfico o material que de alguna manera incrimine a Germán con casos de grooming, porque no habría sido el único, repetimos, según los vecinos de la zona, según un comerciante nos contaba que en alguna oportunidad habían escrachado el frente de la vivienda, habían hecho pegatinas y demás, incriminándolo, así que no es nuevo el caso, pero por otro lado también vale destacar que el joven, según nos habían dicho, no está en la casa, no está en la casa, eso nos habrían dicho en horas más tempranas, no se sabe el paradero. La causa ahora seguirá por vía judicial. Se desconoce el paradero, ¿se sabe si está la madre? Porque vos bien dijiste que la madre lo negaba a esto que habría ocurrido. ¿Está ella presente en la casa? La madre en horas más tempranas sí estuvo por lo menos hasta el mediodía sí estuvo aquí. A partir de ahí desconocemos, pero nos da la sensación de que sí, que puede llegar a estar, o sea que, mira, ahora en este momento están por entrar vos lo ves, allí la policía está por entrar con uno de esos fierros para voltear paredes, para voltear puertas, ¿no es cierto? No sé el nombre técnico que tiene, que es ese fierro que se utilizan para tumbar la puerta. Una brecha, así que brechero. no debe estar nadie respondiendo. Brecheros. Bueno, ok, ese aparato, ¿qué sirve, no es cierto?, para romper las puertas, Es básicamente. Un brechero para tirar se ve la que con puerta eso van a intentar van a intentar abrir la puerta. Así que evidentemente no está la madre tampoco, el joven tampoco, no debe responder nadie. De hecho, nosotros más temprano tocamos timbre, nadie nos atendió, era natural. Un detalle con respecto al timbre, nos habían dicho que debido a aquel caso del escrache que habían hecho anteriormente, debieron desconectar el timbre, puesto que los vecinos y demás venían y tocaban el timbre, eran insistidores, ¿no es cierto? Se lo dejaban pegado con una cinta aisladora. Eran insistentes con... claro, entonces debieron desconectarlos, ¿verdad? Y bueno, y ahora ya la policía estará por hacer el trabajo y con este aparato, el brechero, el famoso brechero, tumbarán la puerta, nos imaginamos, para luego acceder a todo el material que el joven poseía y tendría en su poder. Bueno, esto se podría haber evitado, y esto lo podría haber evitado el juzgado criminal correccional número 23, que ayer lo demoró y detuvo al padre y a esta persona, que no tiene 20 años, tiene 29, Germán Acosta. Esto se podría haber evitado, porque si lo hubiera retenido y demorado, lo hubiera identificado, hubieran allanado y hubieran tomado medidas, esto no hubiera pasado hoy. Él estaría detenido o no, bien identificado, ver si tiene antecedentes, tomarle las huellas digitales, a ver si tenía otros antecedentes. No, demoraron, no tomaron un temperamento
Y esto es lo que pasa. Ahora tienen que romper la puerta, la policía va a destiempo, le da tiempo al delincuente a que borre pruebas, a que saque cosas. Esto es lo que pasa con la justicia. Estudiaba Derecho, este demente, ¿no? Un degenerado. Otra ¿Estudiaba cosa no Derecho? es. ¿Es así? Sí, Porque si estudiaba vos ves los Derecho, chats- porque generalmente No, digo esto porque a veces se cae, para ¿no? en saber el lugar. cuál Mirá, artimañas pueden ahí tenés los hacer, chats. saber sus derechos. Bueno, ahí estamos viendo justamente los chats que hoy mencionábamos, que fueron los que ella hablaba con él y fue a alertarle a sus padres porque la verdad que el contenido que tienen es irreproducible. Ahí vemos cómo él le decía, te voy a aparecer de más, te voy a aparecer de más cantidad de años, no sé. Por eso no suelo mandar. Él le pedía que le mandara fotos, le mandaba fotos de su miembro y le pedía a ella que hiciera lo mismo. Incluso en un momento también en otro chat le pregunta a ver por su estado, si es virgen. Y ella le contesta, ahí ya era el padre, porque el padre toma el teléfono, se hace pasar por ella y a él le gusta la respuesta, que él le contestará que sí y comienza a acosarla de otras formas. Ahí es cuando empieza a preguntarle, a ver, ¿nos podemos ver? Cuando vos quieras, ¿de dónde sos? Les decís que vas a ver a una amiga, yo soy de Palermo Capital. Atención, porque eso es importante. Justamente él le dice, arreglemos un encuentro, vos decile que vas a ver a una amiga y te encontrás conmigo. La O sea, está le da también táctica, manipulando. sí. La táctica de cómo tiene que hacer para encontrarse. Y estos casos muchas veces terminan mal. Hoy les decía, el caso de Micaela Ortega, que fue uno de los primeros casos de grooming, donde también arreglaron un encuentro y terminó violada y asesinada por parte de este delincuente. Por eso, en este caso no pasó a mayores, pero en muchos casos termina o en una violación o en un femicidio o tan solo en un acoso. En este caso no pasó a mayores, el padre decidió intervenir, ya intervino la justicia. De hecho, desde el 2012 es cuando se tipificó este tipo de delitos como grooming, donde las víctimas son los adolescentes, generalmente entre 10 y 17 años. ¿Se desconoce cómo la contactó a esta joven? La chica- contactó por casualidad, ella tenía un número de teléfono, ellos generalmente buscan en la guía o de alguna forma, y fue una víctima al azar. Ahí vemos otro de los chats donde, lo que hoy les decía, le pregunta si es virgen, ella le contesta sí, soy virgen. Ah, está bien, linda, qué bueno. ¿Por qué? No pregunto nada más por curioso para saber. Ah, pero yo sé lo que hacen los grandes. Él se refiere, para ir elevando el tono, a que lo que hacen los grandes. Lo llama de esta forma para referirse justamente a todo lo que tiene que ver con el contenido sexual. Ella, justamente, como le llamó la atención y es muy importante, fue y les pidió ayuda a sus padres, le comentó lo que estaba pasando. En muchos casos no sucede eso. Lo ocultan, hacen lo que le decía justamente él, decí que te vas a encontrar con una amiga, y arreglan el encuentro a escondidas. En este caso, ella fue, el padre intervino, se hizo pasar por ella, finalmente lo encontró, lo golpeó y luego llamó a la policía. La importancia, ¿no?, de que tenga que intervenir la justicia. Cosa que no tendría que haber hecho. No, por eso. Tiene Tendría que que ir haber por la vía actuado judicial. primero, darle conocimiento a la policía y que la policía se encargue, con la división que tiene de cibercrimen, de detener a este delincuente degenerado. No sé cómo calificarlo realmente. Pero también, claro, Horacio, ponete en el lugar de un padre, ¿no? No, por Viene tu supuesto hija, que te sí. muestra esos chats, ¿cómo reaccionás? Sí, sí. Pero a veces hay que ser un poco frío porque pasan estas cosas. Lo que no pasó es la consecuencia de lo que está pasando hoy. Sí, también él con un problema con la justicia porque Claro, terminó justamente con exactamente. una causa por lesiones. Exactamente. Sí. Así que bueno. Pero bueno, Pero hay algo que es un dato de color. ¿Sabés de quién es pariente? De Rubén Madoni. ¿Quién es Sí, Rubén Madoni? Rubén Madoni es un formador de juveniles, estuvo en Boca, estuvo en Argentino Junior, sacó a grandes valores que brillaron en el fútbol argentino, en el fútbol internacional y bueno, ahora nos acabamos de enterar que tiene parentesco con esta lacra, ¿no? Lo cual es un dato de color. Es un dato de color, No, obviamente. uno no quiere decir tiene que si tiene un parentesco sea lo mismo Madoni. Obvio, Obviamente, pero es un dato de color que es bueno aportar. sí, lo bueno sería también, ¿no?, preguntarles por qué actúan de esta forma, por qué buscan a menores de edad para acosarlas, ¿no?
Por eso también la importancia de que finalmente se logró que el grooming sea tipificado como un delito y que la pena sea similar porque es considerado al igual que un acoso sexual simple. Es un acoso sexual simple que tiene que ver justamente con el uso de las tecnologías y las víctimas son menores de edad. Es más, hay fiscalías dedicadas al grooming, Sí. específicamente al grooming. Hay fiscalías dedicadas especialmente a esta actividad que ejercen estos degenerados. Sí, de hecho hay una lucha constante, hay una ONG que se dedica también a estudiar todo lo que es grooming, la labor siempre destacada de Hernán Navarro, que estuvo hace instantes acá, que se dedica justamente a promulgar de qué se trata para que se pueda conocer, saber y cómo actuar, a dónde acudir y cómo erradicarlo justamente. Y que no pase también lo que pasó, que un padre tenga que ser el que intervenga para que su hija no sea víctima de este delincuente. Ahora, repasando justamente los chats que veíamos en pantalla, son esos chats que repetimos, una menor de edad de 11 años hablando con una persona de 29 años. Él la acosaba por medio del chat, le escribía para que pudieran encontrarse. ¿Qué le escribía? Por ahí te voy a parecer de más, de mayor edad de años, porque le mandó una foto. No sé, por eso no suelo mandar fotos, sin embargo le manda la foto. Después le manda una foto mostrándole una parte íntima y le pide que ella haga lo mismo. Entonces después le pide de encontrarse, nos podemos ver cuando vos quieras. ¿De dónde sos? Ahí le empieza a pedir información. Les decís que vas a ver una amiga, yo soy de Palermo Capital. Le cuenta de dónde es para encontrar un punto cercano de encuentro y le dice qué es lo que tiene que hacer con los padres para que no se den cuenta de que se va a encontrar con una persona mayor de edad. Entonces, cuando ella le muestra estos mensajes a su padre se hace pasar por ella, comienza a hablar como si fuera su hija y arregla este encuentro donde finalmente allí lo citan y allí reacciona de esta forma, golpeándolo y luego llamando a la policía para que intervenga. Sí, están con nosotros Manuel.